Espero que estén disfrutando de este maravilloso día. Mi nombre es Elías Martínez, el pastor de la Iglesia Bautista Sombra de la Montaña en Morgan Hill, California. Y me gustaría expresar unas palabras a su vida. Nuestra vida está hecha de tiempos y ahorita que estamos vivos, Dios nos ha dado la libertad de poder decidir de acuerdo a nuestras conciencias. Y es una gran oportunidad como seres humanos aprender a tomar decisiones en la vida. Y una de las mejores decisiones que uno puede tomar es recibir a Cristo como único y Señor y Salvador. Muchas veces no sabemos cómo, muchas veces decimos hay un cielo, hay un infierno, ¿cómo le hago para ir al cielo? Es un paso muy sencillo, muy práctico, aunque lo podemos comprender, pero el precio de lo que se ha hecho no lo podemos comprender porque Cristo ha pagado el precio de su pecado y de mi pecado para darnos la entrada al cielo. Y tenemos que reconocer ciertos pasos para recibir a Cristo como único y Señor y Salvador. Y podemos ver rápidamente que tenemos que reconocer que Dios nos ama. Nos ama de tal manera que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque él nos ha amado. Pero también debemos reconocer que somos pecadores. La razón que Dios mandó a su Hijo al mundo por amor, pero también es porque esa es la única manera que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. No hay ninguno bueno, dice la Biblia. Y dice la Biblia también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Y debemos de reconocer que Dios nos ama. Debemos de reconocer que nosotros somos pecadores, pero también debemos de reconocer que Cristo pagó el precio de su pecado y de mi pecado. Dice la Biblia en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten esto, el precio de su pecado y de mi pecado es la condenación eterna, la muerte segunda, el infierno. Pero Cristo pagó el precio de ese pecado para que ustedes y yo no tengamos que ir a la condenación eterna. Simple y sencillamente tenemos que reconocer que Él pagó el precio de su pecado y de mi pecado, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces debemos de reconocer que Dios nos ama, debemos de reconocer que nosotros estamos incapacitados porque somos pecadores, pero debemos de reconocer que Cristo puede perdonar nuestros pecados porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, reconociendo eso, podemos pedirle al Señor que nos perdone de nuestros pecados. Tenemos que abrir de nuestros labios, expresarle al Señor que nos perdone y nos dé la vida eterna. Dice no, Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que le pida al Señor salvación le va a dar salvación. Pero tenemos nosotros que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que invitar a Cristo en nuestro corazón, que venga a vivir a nuestro corazón y tenemos que reconocer que Dios nos ama, que somos pecadores, que nuestro pecado nos condena, pero también debemos de reconocer que Cristo pagó el precio de su pecado y de mi pecado y podemos pedirle a Él que nos dé la vida eterna. ¿Y cómo podemos pedirle? Yo no sé cómo pedirle. Bueno, yo voy a ayudarle en una oración, pero la oración que yo haga no necesariamente tiene que ser repetida o las mismas palabras, pero que lleven el mismo concepto. Podemos orar de esta manera. Señor, gracias porque
Hoy he aprendido a reconocer que hay un cielo, que hay un infierno. Y hoy reconozco, Señor, que soy pecador, que mi pecado me condena, pero también reconozco que usted me puede perdonar y por eso vengo a pedirle perdón de mis pecados, que me arrepiento, Señor, y le pido por favor que entre a vivir a mi corazón, que me selle con el Espíritu Santo, Señor, que me dé la salvación, Señor, por favor, que me escribas en el libro de la vida, Señor, por favor, te lo pido, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es una oración que usted puede hacer, claro, con sus propias palabras, pero lo principal es que lleve arrepentimiento, confesión de pecado y que Cristo entre a su corazón y que le dé la vida eterna. Son pasos principales muy sencillos, pero eso es lo que hace la diferencia por la eternidad. Y si tiene alguna otra pregunta, estamos para servirle. Puede comunicarse a nuestra iglesia, el teléfono que va a aparecer en pantalla. Usted puede comunicarse o correo electrónico. Estamos para servirle. El Señor les bendiga.